Muy buenos días, docente José Vallas. Mi nombre es Paul Paredes. Yo le voy a exponer acerca del pensamiento pedagógico oriental y el pensamiento pedagógico griego. Para esto me voy a ayudar de diapositivas. Hacemos el pensamiento pedagógico oriental. La práctica de la educación es muy anterior al pensamiento pedagógico. Este surge sobre la práctica de la educación para sistematizarla y organizarla. En el Oriente la educación estaba basada en la intimidación y en la oralidad que era limitada al presente inmediato. Existió una visión animista donde el alma de todo ser era parecida a la del hombre. Una de las doctrinas más antiguas era el taoísmo. Recomienda una vida tranquila, pacífica, sosegada. Lao Tse, pensador chino, creador del taoísmo, conocido solo por leyenda. Se discute la época en que vivió e incluso hay quien duda de la existencia real de este personaje de nombre desconocido, pues Lao Tse es solo un título que significa viejo maestro. Su importancia radica en haber redactado el libro Tao Te Ching sobre el camino y su poder, del que arranca la filosofía taoísta. Confucianismo, creada como su nombre lo dice por Confucio, fue religión de Estado hasta la Revolución Cultural. Esta daba poder ilimitado a los padres sobre sus hijos y se basaba en el memorismo que fosilizaba la inteligencia, imaginación y creatividad. El propósito del confucianismo no es la salvación individual, sino la participación de los sujetos en la transformación y restauración de la sociedad, orientada a recuperar la armonía con la ley del cielo. Cotián. El confucianismo reúne un conjunto de características que lo distinguen de otras doctrinas religiosas. Veamos las más importantes. Se trata de un culto más civil que religioso. Es observante de un marcado ritualismo, visible también en las fórmulas de la cortesía. Por ende, el confucianismo es contrario a la búsqueda del beneficio individual. Pensamiento pedagógico griego. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas, y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo. En este momento en que comienza la transmisión de saberes entre los inmigrantes de una misma comunidad, padres a hijos. Por lo tanto, de las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de provisiones. Los griegos tenían una visión universal. Empezaron por preguntarse qué es el hombre. Dos ciudades rivalizaron en sus respuestas, Esparta y Atenas. Para la primera, el hombre debía ser antes que nada el resultado de su culto al cuerpo. Debía ser fuerte, desarrollado en todos sus sentidos, eficiente con todas sus acciones. Para los atenienses, la virtud principal de un hombre debía ser la lucha por su libertad. Además se necesitaba ser racional, hablar bien, defender sus derechos, argumentar. En Atenas, el ideal del hombre educado era el orador. El mundo griego fue muy rico en tendencias pedagógicas. La de Pitágoras pretendía realizar en la vida humana el orden que se veía en el universo, la armonía que demostraba las matemáticas. La de Sócrates centraba en el acto educativo no tanto en la reflexión, como quería Platón, pero sí en el lenguaje y en la retórica. La de Xenofonte fue la primera en pensar en la educación de la mujer, aunque restringida a los conocimientos caseros y de interés del esposo. Partía de la idea de la dignidad humana, conforme lo había enseñado Sócrates. Pero Sócrates, Platón y Aristóteles ejercieron de lejos la mayor influencia en el mundo griego. Los griegos eran educadores por medio de los textos de Homero, que enseñaban las virtudes guerreras, la caballerosidad, el amor a la gloria, al honor a la fuerza, a la destreza y a la valentía. El ideal homérico era ser siempre el mejor y conservarse siempre superiores a los demás. Para eso era necesario imitar a los héroes. Muchas gracias. Espero que le haya gustado mi exposición, dice, y a continuación mi compañera con el siguiente tema. Mi nombre es Nayeli Jiménez y el día de hoy yo les voy a exponer sobre dos tipos de pensamientos que son el pensamiento pedagógico romano y el pensamiento pedagógico medieval. Las escuelas romanas en sus aspectos generales no son muy diferentes de las similares escuelas helenísticas, de las que son continuidad y adaptación
a un punto tal que la enseñanza se volvió bilingüe. Enseñaban el latín y el griego, al momento menos hasta el Bajo Imperio, época en la que el griego se estaba postergando. Entonces llegó un periodo en el que llegó a perderse, desapareció. No obstante, y en parte por la practicidad característica del romano y también por la progresiva decadencia del espíritu, de los valores y de la cultura en general, se acentúa el recurso de los libros y aparecen también los manuales y las introducciones, en detrimento del pensamiento y el juicio propio. La cultura se volvió libresca y la organización escolar contemplaba 3 niveles de enseñanza a los que corresponden 3 tipos de escuelas, que eran la escuela elemental, la escuela media y la escuela superior. Ahora, el maestro literator, el que enseña las letras, o bien primus magister, que significa primer maestro, o magister ludi, que significa maestro de escuela. Era un personaje bastante despreciado porque se dedicaba a los más pequeños, en el aprendizaje más elemental, porque vivía de su salario, teniendo en cuenta que era mal remunerado. En este tiempo el salario de un maestro era muy mal pagado. Y según lo que nos cuenta Marrow, era preciso reunir un conjunto de 30 alumnos, de 30 estudiantes, para él poder asegurarse a una retribución equivalente por lo menos a lo de un albañil o a la de un artesano. Entonces no era fácil encontrar un grupo muy grande de alumnos. Entonces allí pocas veces el maestro debía buscar alguna otra ocupación o algún otro trabajo para poder sustentar su hogar, para poder algo que le permitiera vivir. Sin embargo, con el pasar del tiempo, las escuelas se hicieron muy numerosas. Entonces el número de alumnos aumentó. Al momento de aumentar, los profesores ya tenían que dividir por escuelas, tenían que dividirlos por cursos, para que así el trabajo para ellos resultara más fácil. Entonces los maestros debían conseguirse un asistente, una persona que les ayudara y estuviera con ellos al momento de la enseñanza, para que fuera más fácil el manejo y interactuar con todos los alumnos. Eso por lo que les puedo explicar sobre el pensamiento pedagógico romano. Ahora vamos con el pensamiento pedagógico medieval. Este pensamiento se desarrolla entre los siglos V y XV después de Cristo. Es el periodo más largo de la historia, y según lo que nos cuenta Marrow, era preciso reunir un conjunto de 30 alumnos, de 30 estudiantes, para él poder asegurarse a una retribución equivalente por lo menos a lo de un albañil o a la de un artesano. Entonces no era fácil encontrar un grupo muy grande de alumnos. Entonces allí pocas veces el maestro debía buscar alguna otra ocupación o algún otro trabajo para poder sustentar su hogar, para poder algo que le permitiera vivir. Sin embargo, con el pasar del tiempo, las escuelas se hicieron muy numerosas. Entonces el número de alumnos aumentó. Al momento de aumentar, los profesores ya tenían que dividir por escuelas, tenían que dividirlos por cursos, para que así el trabajo para ellos resultara más fácil. Entonces los maestros debían conseguirse un asistente, una persona que les ayudara y estuviera con ellos al momento de la enseñanza, para que fuera más fácil el manejo y interactuar con todos los alumnos. Eso por lo que les puedo explicar sobre el pensamiento pedagógico romano. Ahora vamos con el pensamiento pedagógico medieval. Este pensamiento se desarrolla entre los siglos V y XV después de Cristo. Es el periodo más largo de la historia y se caracteriza por la herencia de la antigüedad grecolatina, el aporte de los pueblos germánicos y la religión cristiana. La Edad Media surge tras la caída del Imperio Romano, como consecuencia de su propio tamaño y la imposibilidad para el emperador de poder gobernar un territorio, de poder controlar un territorio. También por las constantes invasiones por parte de los germanos y la conformación de los reinos romano-germánicos. Vamos desde un punto de vista pedagógico. Cristo había sido un gran educador. Cristo había sido un educador popular y exitoso. La pedagogía que él proponía era concreta y dominaba el lenguaje erudito y sabía comunicarse con el pueblo más humilde. Las doctrinas greco-romanas difundían las escuelas catequistas por todo el imperio, al mismo tiempo que se conservaba por tradición la educación monarcal. Cuando surge el imperio de Constantino, adoptan al cristianismo como religión oficial y por primera vez se hace que la escuela se convirtiera en el aparato ideológico del Estado. Ambos fundamentos son demasiado importantes
porque los dos hablan de sucesos importantes dentro de la educación y la pedagogía. Y esto es lo que yo puedo dar a explicar sobre lo que es el pensamiento pedagógico romano y el pensamiento pedagógico medieval. Espero que les haya servido de mucho esta información y vamos con mis otros compañeros que les van a exponer los demás temas. Gracias. Licenciado, mi nombre es Blanca Wambo. Yo voy a exponer sobre el pensamiento pedagógico renacentista. En 1997, el gobierno mexicano decidió cambiar el nombre de la educación pública e indígenas en el nivel primaria, que era el bilingüe y bicultural, que era un paso a llamarse a interculturalidad, pero cabe señalar que culturalidad y interculturalidad son dos cosas muy diferentes. La multiculturalidad significa las presencias múltiples, unas culturas en un espacio más existencia, que no implica una aceptación. En cambio, que la interculturalidad es la suma que puede decir que en un país o región o una comunidad, siendo multiculturales, valoren las culturas que forman al respetar a sus miembros y su diferencia de una manera general o bilingüismo. Eso que consiste en una habilidad para expresarse en dos lenguas, o hablando en un estado Oaxaca, que es un principal, ya que ahí es sus alumnos, es decir, un maestro monolingüe a un español, que tendrá diferentes comunicaciones interculturales a que sus estudiantes de un pueblo originarios. Y eso asegura que se limita a muchas diferencias en su trabajo. Bueno, ¿en qué se basa el pensamiento renacentista? Se va enmarcado por la crisis un sistema eclesiástico, ya que es el intento de recuperar el pensamiento antiguo del ser humano, que ocupa dentro de una reflexión que es de un interés que hace considerar el Renacimiento un periodo antropológico. Ahora les voy a hablar sobre la educación y la pedagogía. La educación es la formación distinta a desarrollar entre la capacidad intelectual y moral. Es que la afectiva de unas personas de acuerdo a la cultura, a la sociedad a la que pertenece. Por ejemplo, la escuela ocupan también la educación, que son valores. También es transmitir conocimientos a una persona que está adquirida, determinada a una formación, ya que es similar a una enseñanza. Bueno, también hay algunos tipos de educación, que es la educación no formal. Es un tipo de educación que permite intencional, organizada, pero que está fuera de un ámbito formal. Bueno, también es como educación informal, educación infantil, educación primaria y educación secundaria o educación online, que es muy distinta, o es que estar distintos o separados. Bueno, la pedagogía es la ciencia que estudia la metodología, que son técnicas que se aplican en una enseñanza, como en la educación especialmente infantil. Por ejemplo, es la pedagogía contemporánea, que está relacionada en la fisiología, sociología. Practica también la educativa como un método de enseñanza en público o en un terreno determinado. Bueno, una de las características de pedagogía es la ciencia social, que estudia los métodos de la enseñanza. También son uno de los mecanismos, es la formación con una sociedad que intenta formar nuevos ciudadanos en base de un objetivo preestablecido en base de infancia, para que tengan más conocimiento. A que se dedican a este tipo de saber, cómo conocen los pedagogos, así pueden desarrollarse y poder también desenvolverse más, poder poner en práctica, y ya que desde pequeños también pueden ya seguir fomentando. Bueno, gracias. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, licenciado. Reciba un cordial y atento saludo
Mi nombre es Ruth Chukniay y en esta ocasión a mí me toca hablar sobre diferencias entre educación y pedagogía. Primeramente, ¿qué es educación y pedagogía? La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. El aprendizaje comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios, en donde una persona estudiada y educada implantará en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base de ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. A lo largo de la historia, muchos han sido los pedagogos que se encargaron de plantear sus propias teorías sobre la pedagogía. Diferencias: educación y pedagogía. Educación es un objetivo de estudio. La pedagogía es una ciencia. Educación es la parte práctica, mientras que la pedagogía es la parte teórica. Educación: acción de transmitir y recibir conocimientos. Pedagogía: disciplina que se ocupa del estudio. Educación: depende de la necesidad del hombre de aprender conocimientos. Pedagogía: su existencia depende de la educación. Educación: proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Pedagogía: son los parámetros y normas que se delimitan en el arte de educar en un plano físico. Puede ser consciente o inconsciente, y la pedagogía siempre es consciente y reflexiva. Relaciones entre educación y pedagogía. La pedagogía trabaja siempre con la educación. Ese es su objetivo de estudio, pero cada uno cumple una actividad diferente. Estas actividades se pueden cumplir cuando los niños empiezan sus estudios desde el jardín. Aquí entra lo que se dice la pedagogía y la educación, que la educación comienza desde la casa, la educación de sus padres, y la pedagogía depende un poco más ya de los maestros y profesores. Es un conjunto de saberes. Es una ciencia aplicada de carácter psicosocial y constituye la parte teórica, y la educación es la parte práctica. Aquí podemos observar dos imágenes distintas. La una, la educación. La educación depende tanto de los profesores como de los estudiantes. Poner la atención, saber cómo se siente el estudiante, captar sus actitudes emocionales. Y mientras acá tenemos la pedagogía. La pedagogía también influye un poco más en el saber, en el saber de aplicar nuevas estrategias de enseñanza, para que así el estudiante pueda captar de mejor manera y no tenga ningún problema en el transcurso de su vida estudiantil. Gracias, licenciado, y a continuación sigue mi compañera. Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Caterina Caminos y le voy a exponer sobre los temas del pedagogo frente al concepto de educación y la educación como proceso dinámico. Para esto voy a utilizar unas diapositivas que le voy a presentar a continuación. Pedagogo frente al concepto de educación. Existen numerosas maneras de conceptualizar el aprendizaje. Muchas de las ideas respecto a cómo funciona y a cómo debe realizarse el proceso educativo se han construido como un modelo pedagógico. Conocer los diferentes modelos pedagógicos es indispensable para cualquier educador, ya que de esta forma se cuentan con diferentes puntos de vista acerca de cómo se da el aprendizaje. De igual manera, enriquece el conocimiento del docente, así como su capacidad para apreciar desde distintos enfoques los fenómenos que suceden en el proceso educativo. Modelo pedagógico tradicional.
El papel protagonista de este modelo recae en el profesor, quien es visto como un transmisor del conocimiento. El alumno, por su parte, tiene el rol pasivo recibiendo los contenidos. El ambiente de aprendizaje es rígido y basado en la disciplina. La evaluación se centra en lo sumativo, por lo que se evalúa al final del proceso, en el cual el estudiante debe demostrar lo aprendido, normalmente mediante un examen oral o escrito. Modelo pedagógico conductista. En este modelo, la transmisión y acumulación de saberes tienen un papel primordial. La metodología de enseñanza tiende a ser principalmente expositiva demostrativa, por lo que el centro del proceso es el profesor y el rol del estudiante sigue siendo pasivo. La evaluación es principalmente sumativa. Se evalúa el proceso, pero se hace énfasis al producto final para determinar si el estudiante aprueba o reprueba. Modelo pedagógico experiencial romántico. Este modelo se centra en el humanismo, ya que se concibe el desarrollo de los niños como un proceso natural y espontáneo, por lo que los contenidos y temas de estudiar no tienen una secuencia preestablecida, sino parten de la libertad, los intereses y necesidades de los estudiantes. Se recomienda que no se evalúe, pero de ser necesario hacerlo, se propone una valoración más cualitativa, enfocada en el seguimiento del desarrollo individual de los estudiantes. Modelo pedagógico cognitivista desarrollista. A diferencia de los modelos anteriores, no busca la acumulación de conocimientos, sino contribuir al desarrollo intelectual a través de la mediación del profesor. La evaluación es formativa y sumativa, teniendo en cuenta el proceso y también el resultado. Modelo pedagógico constructivista, basado en las ideas de autores como Piaget y Vygotsky, entre otros, es uno de los modelos de mayor aceptación en la actualidad. El centro del proceso del alumno, quien se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. El alumno participa activamente y propone soluciones, por lo que adquiere cada vez mayor autonomía. La evaluación es principalmente formativa, ligada a una retroalimentación permanente que contribuye a la mejora del aprendizaje, así como del propio proceso de enseñanza. Como podemos apreciar, cada modelo tiene aspectos particulares. De igual forma, se aprecia una evolución en las propuestas, apoyado esto en las investigaciones y nuevos descubrimientos acerca de la forma en que aprende el ser humano. La educación como proceso dinámico. Este es un proceso constante que se da en todos los seres humanos a través de toda su vida a fin de optimizar sus capacidades. Didáctica. Es una disciplina pedagógica dentro del marco pragmático y normativo, cuya finalidad es la técnica y la enseñanza, motivación, incentivo y orientación hacia el estudiante. La didáctica como estrategia en el proceso del docente usa la enseñanza de manera flexible y reflexiva para promover el aprendizaje, competencias, habilidades y destrezas que los estudiantes van adquiriendo. La pedagogía y la didáctica siempre van a ir de la mano, por lo que la pedagogía investiga, aplica, valida y confronta el ejercicio profesional educativo. La didáctica tiene una interactividad, instrumentación didáctica. Para esto se forma un proceso formativo que consta de la enseñanza y aprendizaje, proceso extradocente, un proceso extraescolar y un proceso formativo no escolarizado. El proceso dinámico. Si se analiza las definiciones procedentes, se comprobará que la educación se presenta como una acción que puede ser ejercida sobre las demás o sobre uno mismo. La educación del siglo XXI ha variado, ya que en la pedagogía actual tiene un conocimiento constructivo capaz de resolver problemas de su vida y su sociedad. Tiene un pensamiento crítico, el pedagogo es capaz de sentir y capaz de actuar ante las necesidades del estudiante, mientras que el estudiante ha aprendido significativo y desarrollador, vivencial e integrador, transformador e innovador. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Carla Casandra Salazar Guerrero. Yo le voy a explicar sobre los siguientes temas: la educación como realidad, la intención educativa y la educación como actividad intencional. La educación como realidad, la intención educativa. La educación como realidad. ¿Es la educación una realidad?
Para que algo sea realidad, necesita ubicación de tiempo y espacio. Para probar que la educación es una realidad, recurrimos a 3 clases de argumentos: históricos, pedagógicos y sociales. La intención educativa es la promoción de una existencia auténtica a través de intencionalidad, aspiración y valores, comunicación interpersonal y libertad. Educación como realidad. Solo la inteligencia y la voluntad pueden ser agentes de educación. La educación es un proceso permanente y continuo de formación armónica y equilibrada de la personalidad humana que construye a adquirir conocimientos y control de sí mismo, conciencia propia de su realidad, de modo que esa formación le permita avanzar hacia la perfección relativa inherente a la persona y a la sociedad. Intención educativa. La educación se puede definir como la transición de bienes culturales que facilita el pleno desarrollo de la capacidad y valores personales. Es decir, supone un proceso de cambio con una intencionalidad o finalidad. La intención educativa es, por tanto, la finalidad con la que planeamos o programamos nuestras intervenciones docentes. Educación como realidad. Educación como proceso y actitud. La educación es un proceso típicamente humano. La educación no es un entrenamiento. No obedece solo a estímulo-respuesta. No se adquiere solamente por ensayo y error. La educación es un desarrollo de capacidades personales. Los adiestramientos son factibles en el animal, pero en el adiestramiento no es educación. Intención educativa. Es importante que al diseñar didácticamente cualquier material educativo, digital o presencial, tomes en cuenta que en la medida en que se orienta a apoyar la construcción del conocimiento, requiere de una estructura lógica y secuenciada, que induzca hacia el pensamiento activo y creativo, es decir, una estructura para reflexionar, cuestionar, proponer, crear y no solo un texto expositivo. La intención educación. La educación sistemática es más restringida que la educación cósmica. La educación como actividad intencional, influencia consciente sobre el hombre dúctil o inculto con el propósito de formarlo. La educación como actividad intencional. Al hablar de las formas de educación desde el punto de vista de la intención, dijimos que la forma sistemática es más restringida, menos extensa que la cósmica, que es posterior a ella y de ella depende. Con este criterio puede afirmarse que la educación, bajo su forma consciente, es una actividad intencional que como tal cumple con el propósito definido de formar a otros o de formarse a uno mismo. Estos referentes nos los establece la propia administración educativa, con las enseñanzas mínimas de los currículos oficiales. En estos documentos se regulan los objetivos generales de la etapa, los objetivos generales de cada una de las áreas, las competencias básicas a desarrollar, los contenidos que deberemos abordar y los criterios de evaluación que se han de seguir para valorar si se han conseguido los objetivos y competencias. De esta forma se determina si se ha producido un cambio en el alumnado, es decir, si se ha producido aprendizaje. Intención educativa. Habilitar a los directivos para que tengan éxito en sus labores diarias, como líderes de su escuela, y para que compartan la satisfacción por la calidad de servicio educativo ofrecido con sus alumnos y alumnas, con los padres de familia y con todo el personal que labora en la institución. Objetivo general: proporcionar a los directivos participantes algunos criterios, estrategias, herramientas específicas y formas de actuar para que su institución
sea una escuela de calidad, una organización en la que todos aprendan y que vive un proceso de mejora continua. Momentos del proceso educativo. Procesos educativo general de crianza, adiestramiento, instrucción, educación y autoeducación. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Jessica Cepeda y les voy a dar a conocer el momento del proceso educativo, la educación, formación y autoeducación. Momentos del proceso educativo. Llamamos proceso educativo al conjunto de influencia que se ejerce sobre él para configurarlo, no solo desde el punto de vista espiritual y social, sino también ideológico. En el proceso educativo se cumplen ciertas etapas. Primero, crianza, adiestramiento, instrucción, educación y autoeducación. La crianza es una condición que se mantiene en el plano ideológico y cuyo fin primordial es asegurar la sustancia fónica del ser. Puede adaptar la forma de alimentación y de cuidado, de protección o de abrigo. Adiestramiento. Es un proceso que más adelante busca la constitución del ámbito y del mecanismo que permita al individuo adaptarse y reaccionar frente a las exteriores y que le son impredecibles para la feliz relación de sus vidas natural o social. Tanto el adiestramiento como la crianza, si bien son aplicables al hombre, no trascienden el plano de lo meramente animal, sino entramos a la esfera propiamente humana para hacer posible la educación y la autoeducación. La instrucción. Es una forma de enseñanza que consiste en la impartición de conocimientos o datos en una entidad dada. En cualquier caso, para que exista una instrucción, debe existir dos partes, de las cuales una será instructora, es decir, la que posee conocimiento a transmitir, y otra será la instruida, la que recibe la enseñanza. La educación consiste en la socialización de las personas a través de la enseñanza. Mediante la educación se busca que el individuo adquiera ciertos conocimientos que son esenciales para la interacción social y para el desarrollo en el marco de una comunidad. La autoeducación revela la necesaria unidad entre lo instructivo y lo educativo, en función del desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes y que favorezca en ellos una cultura general, integral, que deberá expresarse en los contenidos de los cursos. Ahora les voy a hablar sobre educación, formación y autoeducación. Educación. La educación como realidad humana es algo exclusivo del hombre y sirve a su formación, la libertad y la dignidad individual. Es la base de la comunidad social. La educación como realidad social es propia del hombre. La educación como realidad social. La educación es propia del hombre que vive en la sociedad. La educación es un hecho, una realidad social. Lo social es la base de lo humano. La educación como realidad histórica. La educación transcurre a lo largo del tiempo, desde la historia que se puede aplicar las teorías, los métodos, las acciones educativas. La educación como realidad con finalidad y sentido. La educación tiene una finalidad, es una sustantiva, raíz, es diversa, múltiple y compleja, riqueza en logros, orden, coherencia, razón y filosofía y ética de la educación. La formación. En la pedagogía y de un modo muy amplio, la formación hace referencia al proceso educativo o de enseñanza y aprendizaje. Se identifica también con un conjunto de conocimientos. En este sentido, se suele hablar de formación académica, estudios, cultura o adiestramiento. Por ejemplo, hablamos de tu formación. La palabra formación aplicada en el mundo educativo se utiliza en multitud de situaciones. Algunas de ellas son: formación continua o permanente. Es un tipo de formación que se desarrolla a lo largo de la vida. El proceso educativo
que tradicionalmente se ha asociado a las primeras etapas se extiende, sin embargo, a todas las edades. La formación cívica y ética es el nombre de una asignatura de un modo genérico. Aborda temas de ética, moral y civismo. La formación profesional. Este término hace referencia al tipo de educación orientado al mundo laboral. La formación profesional busca la capacitación de sus alumnos para desarrollar empleos y se suele aplicar a los ciclos formativos de grado medio y superior. La autoeducación. La autoeducación es la que uno aprende por sí mismo y tiene un papel muy importante en la formación individual de la persona, pues es la que aprendemos de manera autodidáctica y movidos por nuestro propio interés, haciéndonos cargo y reconociendo lo que no sabemos, movilizándonos a realizar una investigación para ubicarnos como protagonistas de nuestro propio aprendizaje. Muchas gracias. Mi nombre es Jenny Lemay. El día de hoy les voy a hablar sobre el origen y desarrollo de la profesión maestro-educador, también conceptos de educador, maestro y profesor y los tipos de docentes según algunos autores. Origen y desarrollo de la profesión de maestro-educador. Es un proceso permanente, continuo, que abarca experiencias de la trayectoria de la vida. El origen de la profesión tiene un interés. Este proceso supone un tiempo y un espacio. El educador es aquel que dispone de su vida, sus acciones al servicio de otro. Un docente es aquel que enseña o que es relativo a la enseñanza. La palabra proviene del término latino docens, que a su vez deriva de docere, que significa enseñar. El educador da un paso más adelante, no solo se preocupa por su curso, sino por quienes lo conforman. El maestro es un educador graduado con honores, tiene el respeto y cariño y confianza de sus estudiantes. El profesor es una persona que da un curso, cumple con su responsabilidad y registra notas para una institución educativa. Tipos de docentes según Kreissteiner. Educador angustiado. Paraliza la iniciativa de los alumnos y no deja que sus alumnos desarrollen ciertas capacidades como la creatividad, el reposo, etc. Educador índole. Deja plena libertad a sus alumnos, por desatención que por principios. Educador ponderado. Se basa en la libertad y la coerción. Educador nato. Su deseo es ayudar a sus alumnos para que desenvuelvan su espiritualidad. Tipos de docentes. Profesor logotropo. Se basa en la filosofía, pero su pedagogía principal es instruir. Profesor paidotropo. Se basa en la formación de los alumnos. Clasificación de los docentes según Adelaide Lisboa de Oliveri. El brillante se preocupa por lo que puede causar en los alumnos, mas no por el progreso educativo. El escrupuloso se interesa por la disciplina y el reglamento de la escuela. El mero profesional, su objetivo es la economía. El eufórico juzga excelentes y en franco progreso a todos sus alumnos. El displicente está atrasado en las obligaciones escolares, el desarrollo del cumplimiento y exigencias burocráticas. Depresivo, siempre atento a los aspectos negativos de sus alumnos, mas no los aspectos positivos. El poeta es distante a la realidad, ya que todo lo ve a través de la fantasía. El desconfiado, en todas las manifestaciones de sus alumnos ve actos contra su persona y su dignidad. El absorbente busca suscitar la admiración de los estudiantes. El sugestivo no teme a que lo alcancen o lo superen. Su principal objetivo es la presión de la belleza, de la verdad y del bien. El teórico, para él es educar e instruir. Vive en la ciencia, es frío y objetivo en sus relaciones con los alumnos. El práctico busca alcanzar un máximo resultado con mínimo esfuerzo, le interesa más la preparación técnica. El esteta considera a los alumnos como la bella obra de arte, da ánimo y forma personalidad. El social es comprensivo, paciente y consagrado. Influye el espíritu de familia entre los alumnos y la actitud positiva en la sociedad. El autoritario se manifiesta celoso de su autoridad y superioridad con relación a los alumnos.
El religioso es cuidadoso, serio y persuadido con la formación de los estudiantes. Les agradecemos por su atención. Buenas tardes, licenciado. A mí me tocaba hablar sobre las conclusiones de las 3 unidades. De la primera unidad se trata sobre la cultura y la educación en la antigüedad. Como sabemos, en la antigüedad la educación era muy estricta y solo tenían que estudiar los hombres. Como conocemos, tenemos 5 pensamientos pedagógicos que son pensamiento pedagógico oriental, que es sobre la reflexión y sobre la práctica de la educación. El pensamiento pedagógico griego, que es sobre la educación más antigua y se lo caracterizaba con la religión y tradiciones de cada pueblo. El pensamiento pedagógico romano, que se trata sobre el humanismo y se lo entendía como la cultura general. El pensamiento pedagógico medieval, que es sobre el que enseñaba la educación era Cristo, y la educación pedagógica y el pensamiento pedagógico romano, que se caracterizaba sobre el renacimiento del humanismo. La educación y pedagogía es la segunda unidad. Como conocemos, la educación se trataba sobre lo que traemos nosotros desde tan pequeñitos, nos enseñan en la casa hasta irnos al jardín, igual nos enseñan lo que es bueno y lo que es malo, y en la pedagogía es el arte de un conocimiento que nosotros adquirimos para poder tener conocimientos lógicos desde tan pequeñitos hasta ahora que van creciendo. En las diferencias de ellos es que la educación es educar a un niño desde tan pequeñito hasta más grandes, y la pedagogía vuelta es el conocimiento que dan cada uno de los licenciados o maestros que nos dan en las escuelas. En la tercera unidad hablamos sobre el educador y educadores. Como conocemos, en el origen y desarrollo de la profesión de maestros educadores, es que el origen en el educador ya venía desde la antigüedad mismo, con un conocimiento. Solo cambian hasta ahora el conocimiento para dar clases en las aulas y poder tener un mejor hábito de poder darles clases. En los tipos de maestros educadores tenemos el educador angustiado, que se paraliza casi siempre en la iniciativa de los alumnos. El educador indolente, que deja a plena libertad que los alumnos tengan su propia libertad. El educador ponderado, que sabe distribuir los tiempos y la igualdad entre la libertad y la coerción. Y la educación nata, que está en el docente mismo y solo se caracteriza por ser pedagogo y tener una educación solo pedagógica. Gracias.